Hola, corresendas, soy Héctor García Rodicio, soy científico de profesión, corredor por afición, y aquí te hablo de trail running desde una perspectiva científica. La cuestión de hoy: conoce tu perfil, curva de potencia, duración. Venga, sin más dilación, vamos al turrón. Tengas más o menos contacto con el ciclismo, estoy seguro de que has oído hablar de los vatios kilo o del FTP. En el episodio de hoy, pues vamos a ver cómo usan la potencia en el ciclismo, porque estos vatios kilo, este FTP, pues tiene que ver con la potencia. Vamos a ver entonces cómo usan la potencia en el ciclismo y cómo, si es que se puede, podríamos adaptarlo o tomar al menos algunos elementos y llevárnoslos al correr por montaña. ¿Para qué les sirve en el ciclismo la potencia? Pues para por lo menos 3 cosas. Análisis de las demandas de la competición, perfil del ciclista y reverse engineering, o sea, ingeniería inversa. Sabiendo qué vas a tener que hacer en competición, sabiendo cuál es tu perfil, es decir, qué eres capaz de hacer ahora, pues cómo vamos a adaptar el entrenamiento o diseñar el entrenamiento. Pues si estás en el punto A y debes llegar al punto B, pues vamos a planificar una serie o implementar una serie de trabajos para que mejores las capacidades que luego serán críticas en carrera. Bueno, así es como trabajan en el ciclismo. Ya digo que es análisis de potencia o esos potenciómetros que llevan en la biela o en el pedal. Sí, bueno, el brazo que junta el pedal con el plato y el eje de pedalier, ¿no? Si no me equivoco, eso es la biela. Bueno, pues cómo usan la potencia, ya digo, para analizar las demandas de la competición, para perfilar al deportista y saber si es más sprinter o escalador, por ejemplo, y después qué implicaciones tiene eso en el entrenamiento. Ya digo, sabiendo que vas a tener que llegar al punto B y estás en el punto A, pues qué trabajos serían pertinentes para optimizar las capacidades que luego serán claves en carrera. No me voy a apoyar en ningún estudio, en ninguna publicación en concreto, pero sí es verdad que todo esto está recogido pues, en todos estos trabajos de este equipo español, pero bueno, que está al nivel de cualquier otro equipo extranjero. En este caso eso, no tenemos que tener complejo de inferioridad. Bueno, y ahí están, que yo conocía estos estudios, pero lo que no sabía es que también parte de esta gente pues estaba en un podcast tristemente desaparecido, que era El Habituallamiento. En este podcast, El Habituallamiento, estaba David Barranco como, digamos, participante fijo, pero allí invitaron pues también a Manu Mateo, o Xavier Muriel, o Jesús García Pallarés, o Alejandro Lucía. Y son estudios también muy parecidos a los que también otros grupos han publicado, pues, donde está, por ejemplo, Peter Leo, o Teun Van Erp, o James Sprague. Bueno, yo todos estos estudios los conocía, pero ya digo que lo que no sabía es que uno de estos investigadores, David Barranco, participaba en un podcast. Y que ya digo que por ahí fueron desfilando pues Manu Mateu, Xavier Muriel, Pallares, Alejandro Lucía. Y es una pena que haya desaparecido ese podcast, aunque bueno, a posteriori pues me estoy escuchando todos los episodios, que creo que fueron 3 temporadas, o sea que ahí hay material para consumir y para aprender. Venga, pues ya está establecido el menú de hoy, la tabla de contenidos. O sea, tendremos que hablar brevemente sobre qué es esto de la potencia, después cómo les sirve a la gente del ciclismo para analizar demandas competitivas, cómo les sirve también para establecer o perfilar a los deportistas, establecer perfiles, también de este reverse engineering, o sea, qué implicaciones tiene lo uno y lo otro, ese análisis de las demandas y ese establecimiento del perfil, qué implicaciones tiene para el entrenamiento, y por último, pues ver qué podemos coger de aquí o tomar de aquí
y llevárnoslo al correr por montañas si es que se puede. Venga, pues vamos por partes. Los vatios es, siendo estrictos, una medida de carga externa. O sea, es un indicador de la intensidad externo, un indicador externo. O sea, siendo estrictos o en rigor, los vatios son el trabajo que generamos. Pues el torque o los newtons metro que aplicamos al pedal o a la biela. Como digo, siendo estrictos es un indicador externo de intensidad o de carga. Ya digo, el trabajo que generamos, eso, y que se mide en vatios. Pero es verdad que está muy estrechamente ligado a la energía metabólica necesaria para producir ese trabajo. En este caso eso se mide en kilojulios. Si queréis, el esfuerzo interno en kilojulios para generar ese trabajo. Y es distinto, muy distinto de la velocidad. Claro, si medimos simplemente kilómetros por hora, velocidad, claro, ahí eso no tiene en cuenta los cambios dependientes de la pendiente, ¿no? O la inclinación. Quiero decir que es más fácil ir rápido cuesta abajo que cuesta arriba. Vamos, una obviedad. Lo mismo con el viento a favor o el viento en contra. Si lo llevas de cara, pues cuesta más ganar velocidad o mantener velocidad, y lo contrario, ¿no? Si lo llevas a favor. Si lo llevas a la espalda. Entonces eso, la velocidad, que también es un indicador externo, pues no refleja tan fielmente el esfuerzo o los kilojulios o la energía metabólica o el coste metabólico necesario para llevar esa velocidad. En el caso de los vatios sí hay una mejor o mayor conexión entre una cosa y otra, porque cuesta arriba vas a sacar más vatios que cuesta abajo. Y si estás luchando contra el viento, también vas a sacar más vatios que si lo llevas a favor. Entonces, como digo, en rigor es medida externa, pero ya digo, tiene un estatus un poco especial, porque es verdad que tiene una correlación casi perfecta, con la energía o el coste metabólico requerido o necesario para producir ese trabajo. Claro, por ejemplo, si estuvieras, no sé, deshidratado, si hiciese un calor de narices y encima estás poco adaptado al calor, pues ahí, claro, te van a salir pocos vatios y sin embargo seguramente estás sufriendo como un perro para sacarlos. O sea, en ese caso ahí habría divergencia entre carga externa e interna. Pero bueno, obviando algunas excepciones, ya digo que sería un poco a caballo entre carga interna o externa. Y bueno, como vamos a ver a continuación, en la práctica, ya digo, esas aplicaciones del uso de la potencia, creo que en la práctica es que sí, se usaría como medida de carga interna. ¿No? Es eso, o sea, qué niveles de esfuerzo vas a tener que sostener pues, para estar delante en una carrera. Vale, entonces eso, la primera idea es que los vatios son medida de carga externa, o sea, trabajo generado, pero es verdad que correlaciona muy bien con el coste metabólico, los kilojulios, que debemos gastar para generar ese trabajo. Primera aplicación del uso de la potencia, pues sería el análisis de las demandas competitivas. ¿Y qué es esto? Pues como tú tienes un archivo de cada persona cada ciclista que haya completado una competición, pues va a generar el archivo de potencia correspondiente, pues igual que tendrás el GPX o bueno, la extensión que sea, pues con tu reloj GPS corriendo, pues también tienes finalmente un informe eso de, por ejemplo, pues el ritmo que has llevado, ¿no? Bueno, ya digo que obtienes ese archivo que te dice cuántos vatios ha
ido sacando o generando en cada punto de la carrera. Y de ese modo, puedes saber que, por ejemplo, vamos a suponer que hay 4 puertos en una etapa o en una prueba clásica. Que hay, pues no sé si Normandía, ¿no? O Lombardía creo que es una de las que sí que tiene. Bueno, da igual. Porque en general creo que suelen ser más bien planas las pruebas clásicas. Está París-Roubaix y todas estas. Bueno, da igual. Sea una etapa o sea o la clásica de San Sebastián, yo qué sé. Bueno, pues vamos a suponer que hay 4 puertos, pues podemos saber que el último, el cuarto, pues se ha subido, digo, pues para estar en el top 10, se ha subido a no sé cuántos vatios. O sea que tú ya sabes que si quieres estar delante en una clásica que con 4 puertos, pues el último puerto tienes que subirlo a 350 vatios. O si es vatios kilo, pues pesa 60, 6, pues unos, yo qué sé, 5,9 vatios kilo para poder estar delante en el último puerto. Eso lo puedes saber con este análisis de la potencia. O podrías saber también que no subir ese puerto, sino en la base del puerto va a haber que pegar unos cuantos acelerones para poder colocarse bien en el pelotón. Imagínate, y son 3 petardazos, 3 cerillazos de, no sé, 600 vatios. Pues también sabes eso. O sea, vas a necesitar, si quieres estar delante, insisto, si quieres estar, por decir algo, números redondos en el top 10, pues tienes que pegar esos apretones de 600 vatios y después subir el puerto a 350 vatios. Me lo estoy inventando, ¿eh? O sea, quien controle de ciclismo, pues me lo perdona, pero como siempre no importa tanto el número concreto como el concepto, la idea, ¿vale? O además de lo que hemos dicho, el último puerto se tiene que subir a 350 vatios, que además, para estar bien colocado, habrás tenido también que hacer unos cuantos acelerones en la base de 600 vatios. Y además, sabes que esas dos cosas vas a tener que hacerlas, punto número 1, tras haber gastado, no sé, 3.000 kilojulios, 50 kilojulios kilo o 75 kilojulios kilo. Y además que esos 3.000 kilojulios se han gastado en esfuerzos de tipo bla bla bla, que no es lo mismo. Entonces, fijaos, tienes esas 4 cosas. O sea, tienes, sabes cómo vas a tener que hacer el último puerto para estar delante, cómo vas a tener que acelerar para coger buena posición en la base del puerto, y que además esas 2 cosas, o esos 2, no sé si, bueno, sí, esfuerzos, vienen tras haber acumulado, por seguir con números redondos, 3.000 kilojulios, y que además se han juntado esos 3.000 kilojulios de una manera determinada, que podría ser a una intensidad constante, moderada, por ejemplo, o quizá también ha habido muchas peleas, o muchos ataques, o muchos apretones, pues para mantenerse bien colocado en el pelotón. Claro, con todo esto, pues tienes eso, las demandas competitivas, o sea, lo que requiere esta carrera, esta clásica o esta etapa para poder estar delante. Ya tienes eso, un perfil de rendimiento ideal. Vale, y con eso vamos a la segunda implicación. Vamos ahora a definir el perfil de un ciclista. Pues de ti mismo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque sabiendo qué eres capaz de hacer, pues podremos determinar cuán lejos o cerca estás de lo que requerirá la carrera, esas demandas competitivas. Y una manera muy fácil de... muy sencilla, vamos a decir. Fácil no, sencillo. Sencillo porque requiere pocos pasos. Fácil, difícil tiene que ver con la probabilidad de éxito. O sea que fácil no es, pero sencillo sí es. Bueno, entonces el perfil se reduce, seguramente se puede enriquecer mucho más, pero realmente se puede trabajar muy bien con el P1, el P5 y el P20. Y más todavía si tienes esos P1, P5, P20 fresco
y tras fatiga. What the fuck? ¿Qué significa esto? P de potencia 1,520 de minutos. ¿Y por qué estos hitos o parecidos? Habrá quien use estos, o, por ejemplo, Stephen Seiler hablaba de la regla del 6, que sería 6 segundos, 60 segundos, 6 minutos, 60 minutos, que es muy parecido. Bueno, P1 sería la potencia promedio máxima que puedes sacar en un esfuerzo de 1 minuto. P5 sería la potencia promedio máxima que puedes sacar en un esfuerzo de 5 minutos. Y P20 sería la potencia promedio máxima que puedes sacar en 20 minutos, que después, multiplicado por 0,95, te da tu FTP, que más o menos sería tu potencia de 1 hora, de 60 minutos. ¿Y por qué estos valores y no otros? O parecidos. No todo el mundo, por ejemplo, a Peter Leo le escuché... Bueno, no vamos a complicarlo. No eran exactamente los mismos, pero equivalentes. ¿Por qué esos 3 hitos? Porque el 1 sería la capacidad glucolítica, llevado al atletismo, si quieres, sería tu 400 metros lisos. Que sería, por resumir, un esfuerzo anaeróbico. Vale, ¿por qué P5? Pues eso sería el test BAM del atletismo. O sea, más o menos un 2000 metros, el ritmo máximo que puedas sostener durante 2000 metros o más o menos 5 minutos, y eso sería el proxy de tu velocidad asociada, o en el caso del ciclismo, tu potencia asociada al VO2 max, a tu consumo máximo de oxígeno. Tu potencia aeróbica máxima, o VAM, velocidad aeróbica máxima, si son ritmos de atletismo. Bien. Y el P20, que ya digo que multiplicado por 0,95 nos daría nuestro P60. ¿Por qué 60? Pues eso sería en este caso no tan vinculado a la fisiología como al rendimiento, pues porque serían unas duraciones de los puertos. Pues un puerto puede durar 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos. Entonces, en este caso es una medida eso, más de rendimiento. Llevado al atletismo podría ser, claro, también depende de la forma en la que estés. Si estás en poco forma, tu ritmo de 10K de asfalto. Si estás en buena forma, sería tu ritmo de media maratón de asfalto. Y seguramente para el común de los mortales, pues nuestro ritmo de 15 kilómetros. Lo que pasa es que como no es una distancia homologada, bueno. Entonces, claro, tendrías, ya digo, capacidad glucolítica, pues por ejemplo, para esos apretones que decíamos antes de colocarte bien en el pelotón, que pueden ser esos esfuerzos de hasta 1 minuto o menos, y ya digo, 600, 700, 1000 vatios. Bueno, no sé si he dicho una barbaridad, igual 1000 vatios esos 5 segundos. Bueno, pero supongo que 400 o 500 en 1 minuto, supongo que sí. Bueno, ya digo, perdonadme los números concretos, la gente que domine mejor el ciclismo que yo, pero bueno, me he retenido sobre todo el concepto, la idea, ¿no? Más que quizá números concretos, pero bueno, podemos irnos ahí a las tablas de Allen y Kogan. Bueno, vale, y P5, ya digo, sería potencia aeróbica máxima, y 20-60, pues eso, sería una medida de rendimiento en el campo, es decir, eso, que son duraciones que después te vas a encontrar. Idealmente tendrías ese triplete fresco y pues tras una cantidad relevante de trabajo acumulado, que en el caso del ciclismo, pues eso, parece que rango de 50 kilojulios kilo o 75 kilojulios kilo, parece ser que eso es lo que te vas a encontrar en una etapa dura o en una de estas clásicas. Entonces, no sé, supongo que traducido pues serían, no sé, 3 o 4 horas de carrera y después, pues eso, repetir. Vale, ¿y cómo se obtiene este P1, P5, P20? Pues se puede hacer de 2 maneras. De manera expresa, o sea, tú como deportista, un buen día, pues te haces el calentamiento correspondiente y te metes 1 minuto a tope, a todo lo que puedas aguantar durante 1 minuto. Otro día, con suficiente separación,
Haces el calentamiento correspondiente y te metes 5 minutos a la máxima intensidad sostenible durante 5 minutos y otro día haces lo mismo con 20 minutos. Podríamos discutir si es en llano o en subida, pero bueno, como aquí hablamos del correr por montaña, vamos a pensar que en todos los casos es en subida. Una subida, bueno, claro, en porcentajes, pues bueno, supongo que en ciclismo, pues sí, supongo que una del 7-8%, supongo que esa podría ser también una inclinación relevante o un gradiente relevante, bueno, en fin. Sí, vale. Y idealmente tendrías eso triplete, ya digo, así fresco. Y luego otro día que te haces un fondo, como dice la gente del ciclismo, eso que acumulas por 2.000 o 3.000 kilojulios, que ellos con este análisis de potencia pues lo pueden saber. Y en ese momento es cuando te haces ese minuto a tope, o esos 5 minutos a tope, o esos 20 minutos a tope. Si tienes esos 3 valores frescos y tras fatiga, joder, ya sabes muchísimo de ti, por ejemplo. O si eres entrenador, de la gente a la que lleves. Sabes muchísimo. Porque, claro, esto te lo puedes llevar después a lo que decíamos antes, que por seguir con el ejemplo, pues había una carrera clásica que tenía 4 puertos y el último había que subirlo a 350 vatios. Y que además llegábamos ahí habiendo acumulado, pues eso, 2.500 kilojulios. Eso es lo que vas a tener que hacer. Y con esta perfilación yo sé si puedes o no hacerlo ahora mismo. Porque X día me fui a hacer un fondo de 4 horas y terminado el fondo me metí un puerto de 20 o 30 minutos o 18 minutos, que da igual, o sea, no hace falta ser cuadriculado. Y vi que sí, que efectivamente lo puedes subir a 350 vatios, yo que sé. Bueno, a mí ya me gustaría, pero vamos, eso, para entendernos. Sí. Vale, y vamos con la tercera implicación, que sería que sabiendo eso, qué te va a exigir la competición y sabiendo qué eres tú capaz de hacer en esos esfuerzos, en esas duraciones que son relevantes, una porque te habla de capacidad glucolítica, otra porque te habla de potencia aeróbica máxima y otra porque te habla de las duraciones que típicamente van a tener los puertos o segmentos, digamos, claves de la carrera. Entonces, sabiendo que lo que tienes en esas 3 duraciones, tanto en estado fresco como en fatiga, y sabiendo lo que vas a tener que hacer en carrera, pues eso, tienes ya las mimbres sobre las que trabajar, o ya tienes los objetivos a alcanzar en el entrenamiento sabiendo el punto desde el cual partimos. Y entonces así, pues imagínate que vas a tener que mejorar, o por ejemplo, también parece ser en mountain bike, que también aquí hay un montón de pruebas, pero vamos, no sé si se llama la XCO, la que es olímpica, que más o menos creo que es 1 hora y se dan varias vueltas a un circuito que tiene muchas rampas, o sea, mucho sub y baja, mucho obstáculo. En ese caso, parece ser que ahí es muy importante ese P1, o sea, esa capacidad glucolítica, porque para empezar, nada más salir desde el pistoletazo de salida, vas a tener que pegar un apretón brutal para colocarte, porque parece ser que luego es bastante difícil hacer adelantamientos. Y luego eso, cada repechito, pues te va a exigir, pues seguramente, sí, eso, me imagino que sean cuestas de 1 minuto o menos. Entonces vas a tener que repetir muchas veces esos P1s. Entonces, claro, a esa gente del mountain bike le interesará tener el P1 más alto posible y luego también ser capaz, en este caso, no de durabilidad, sino de repetibilidad. Que como vas a tener que hacer, pues yo qué sé, 10 apretones y son, no sé, 5 vueltas, pues 50 apretones de esos, interesaría eso, poder hacer los últimos con una calidad casi tan alta, porque tan alta es imposible como los primeros, ¿no? Entonces, que haya poco delta, poco deterioro, ¿no? Eso sería repetibilidad. Y quizá, pues eso, si no eres, en este caso, no eres tan sprinter, o si te dedicas a ciclismo de carretera y pruebas muy montañosas de los Alpes, o de los Pirineos, o yo qué sé, tampoco domino todo el repertorio de carreras disponibles. Bueno, pero vamos a suponer eso, que te interesa
carreras montañosas, pues ahí lo que necesitas es un buen P20 y de nuevo también un P20 tras fatiga. En este caso ahí sería durabilidad, porque estaríamos en FTP o por debajo. Repetibilidad sería alta intensidad, por lo tanto por encima del FTP. Bueno, y vale, entonces pues trabajarías en este caso tanto tu P20 fresco como tras fatiga. Eso, dependiendo de lo que quieras desarrollar, porque es la demanda competitiva y dependiendo de lo que tengas punto más débil, punto más fuerte, pues eso es lo que irás trabajando y por lo tanto lo que determinará el carácter o la estructura de tu proceso de entrenamiento o de tu planificación. Eso, y esto realmente, bueno, sí que hay algún estudio que yo creo que ya nos da pistas, también hay estudios eso que han han relacionado el rendimiento con el entrenamiento y entonces nos permiten ver qué entrenamientos son mejores pues para que no lo he dicho, estaba pensando en cómo mejorar la durabilidad. O sea, la durabilidad en general es eso, es la capacidad para retrasar la fatiga o para mantener buen rendimiento tras fatiga. O sea, que se parezcan mucho tus esfuerzos fatigados a tus esfuerzos frescos. Y entonces, ya digo que la evidencia todavía no ha resuelto del todo esta cuestión, pero bueno, yo creo que el sentido común y seguramente también la práctica de años, pues nos apunta a que si mejoras tus valores frescos, pues cuanto más alto esté mi P20, por ejemplo, fresco, pues más mantendré. Aunque yo no sea muy durable, pero si yo tengo un FTP de 450 vatios, que es muy alto, pues aunque se deteriore mucho, igualmente podría llegar a aguantar 350 en la última subida, que sería una pérdida bastante significativa, pero que me da para estar delante en ese último puerto. Entonces, por lógica, cuanto más alto esté tu valor fresco, aunque seas poco durable y tengas mucho deterioro con el paso del tiempo o del esfuerzo o de la fatiga, pero más alto quedará, ¿no? Por lógica, un valor fresco muy alto, ya digo, aunque se deteriore mucho, seguirá estando bastante alto tras ese deterioro o ese declive. Entonces, por lógica, si desarrollas, si haces eso, trabajos en zona 4, zona 5, zona 6, frescos, pues podrás subir tus valores frescos y ya digo, eso tendría, por lógica, que seguramente la realidad es más compleja, pero bueno, por lógica tendría que redundar en mejores valores tras fatiga y también la lógica dice que si replicas exactamente lo que te vas a encontrar en competición, es decir, que voy a tener que hacer el cuarto puerto, subirlo a 350 vatios tras haber acumulado 3000 kilojulios, pues si haces algo parecido en el entrenamiento, pues por lógica debería mejorar también eso, ¿no? O sea, acostumbrarte a tener que rendir después de 4 horas de fondo. Entonces eso, ya digo que todavía la investigación no tiene la respuesta, no tiene la receta perfecta para desarrollar esa durabilidad y repetibilidad, pero vamos, yo creo que la lógica, y ya digo que sí que hay algo publicado, pues eso, por ejemplo, yo creo que eran eso, los estudios de la tesis de James Sprague, bueno, de que valores frescos más altos pues van a permitir más durabilidad y que también si entrenas, si haces trabajo de intensidad al final de un entrenamiento largo, pues también debería mejorar. Eso ya digo, mi rendimiento tras fatiga, o mi durabilidad, o mi repetibilidad. Bueno, y cómo todos estos nombrecillos y estos conceptos que quizá nos quedan un poco lejos, ¿cómo podríamos, si es que se puede, trasladarlo? ¿O qué elementos podríamos tomar relevantes para lo que nos gusta aquí, que es el correr por el monte? Pues bueno,
para empezar, estimador de potencia. Yo no tengo Stryd, pero es verdad que ya los relojes, por ejemplo, Coros o Sunto, marcas que yo vengo utilizando, pues sí que te hacen estimación. No he sabido configurarlo, que igual alguien sí sabe, para verlo en tiempo real, pero al menos sí que lo veo a posteriori, en el informe tras el entreno. Sí que veo la estimación de potencia. Parece que tiene bastante sentido. Pero bueno, tiene este problema de que no lo puedes ver durante. Aunque bueno, todo lo que hemos hablado antes, la verdad que es el análisis a posteriori. Bueno, ahí está esa estimación de vatios que parece que tiene bastante sentido. Luego también estoy experimentando con el NGPI, o sea, el Normalized Grade Pace, o sea, que sería el RAP de Strava. En este caso a mí me lo da Sunto por el convenio que tiene con Training Peaks. Bueno, y este sí que lo puedo ver en tiempo real. También tenemos la VAM, que es la velocidad de ascenso media. En este caso serían metros positivos por hora. Por ejemplo, 1500 metros positivos por hora. ¿No? Que eso sería pues hacer 1 kilómetro vertical en 45 minutos. No sé si me he liado aquí un poco, me he tirado a la piscina, 40 minutos. Bueno, tenemos esas tres que son parecidas. Claro, por los vatios es una estimación, incluso aunque tuvieras el Stryd. No es la aplicación de torque en la biela. Bueno, y luego tenemos eso, el RAP, o el ritmo ajustado a pendiente, o Normalized Grade Pace, o la velocidad de ascenso media. Bueno, todas se podrían asemejar o equiparar a la potencia, pero tienen dos problemas. Uno, que no consideran la compactación del terreno que pisas. O sea, un piso blando o graso, pues arena, tierra, nieve, piedra suelta, pues ahí se va a disipar la energía, o sea, nos van a salir pocos vatios y, sin embargo, sí los estaríamos, mira, si queréis, volviendo a la dimensión metabólica, ahí sí los estaríamos gastando, o sea, sí que estaríamos gastando kilojulios que, sin embargo, no se vería reflejado en vatios. Y luego otro problema, claro, yo creo, como el ciclismo de carretera va por la carretera, pues no hay cambios tan bruscos y frecuentes en la inclinación. O sea que una rampa al 8% podrá tener 200 metrillos al 10, otros 200 metrillos al 6, pero vamos, globalmente es al 8% y seguramente ese 8% de 2 kilómetros, por ejemplo, sea bastante representativo de los 2.000 metros que tiene esos 2 kilómetros. Pero claro, en el monte es que es un... O sea, si haces zoom in sería como ondulado. O sea, dentro de que una rampa... O sea, que hay muchos cambios de pendiente. Si queréis, microcambios de pendiente. Entonces esto... por ejemplo, esta misma semana estuve haciendo algunos experimentos con el NGP con el... Bueno, para entendernos, el RAP, el ritmo ajustado a pendiente, viéndolo en tiempo real. Y es que, claro, es que no. Y mira que funciona mucho mejor que en mi experiencia, que el ritmo esfuerzo de Coros, que ese sí que es cero fiable. O sea, porque es que se te da... En 20 segundos te da 300 valores y dices, entonces, ¿a cuánto estoy yendo? El NGP parece bastante más estable. Entiendo que será, pues eso, el filtrado que hacen o esa, claro, normalización, o sea, el cálculo que aplican para normal... Bueno, no. Bueno, yo qué sé. O la tasa de muestreo, no sé cómo la hacen, pero parece bastante más estable, pero claro, eso sí, hay variaciones de pendiente, bueno... Eso, y la VAM, por ejemplo, claro, también hay ciertas pendientes, las más fuertes, te permiten sacar más VAM que una pendiente más tendida. Bueno, venga, si queréis rápidamente... No. Pues sí. Bueno, sí, venga, 1 minuto. Prometido, 1 minuto. El otro día traté de hacer yo mi P1 y P5 fresco y tras fatiga. No puedo saber cuántos kilojulios había acumulado, pero vamos, se me ocurrió hacer un entreno por un terreno ondulado, o sea, es decir, con cuestas
más cortas y cuestas un poco más largas, pues eso, más o menos unas cuestas de 1 minuto y cuestas de 5 minutos, más o menos. Y entonces darme varias vueltas por ahí, subo por un lado, bajo por el otro, subo por uno, subo por el otro, pim, 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 pim. Y entonces la primera cuesta de 1 minuto que afronté después de un calentamiento la quise hacer a tope. Después de un ratillo me encontré con una de más o menos 5 minutos, la quise hacer a tope. Seguí el entrenamiento, cuesta para arriba, cuesta para abajo, y más o menos 1 hora después volví a hacer una cuesta de 1 minuto y una cuesta de más o menos 5 minutos. Con la idea de obtener mis P1 y P5 frescos y tras fatiga, no sé cuántos kilojulios acumulados, pero bueno, tener una cosa que se pueda parecer a la competición. Claro, y no me salieron tanto si miro NGP o RAP como si miro vatios, me salieron más altos en las dos cuestas, la de 5 minutos y la de 1 minuto, las últimas que las primeras. ¿Y cómo se explica? Pues porque fui un poco tonto y bueno, para hacer el entreno más divertido, no fueron aunque fueran más o menos de 1 minuto y más o menos de 5 minutos, las primeras y las últimas, pero eran cuestas distintas con pendiente distinta. Entonces, claro, salieron valores distintos no porque estuviese fatigado, porque de hecho, como acabo de mencionar, me salieron más vatios o más NGP en las últimas que las primeras, claro, pero es por esa distinta pendiente. Bueno, lo repetiré otro día. Bueno, entonces, no vamos a poder usar potencia o RAP, desde luego no con la precisión o la fiabilidad que tienen en el ciclismo. Entonces, no vamos a poder hacer ese análisis de las demandas competitivas tan limpio, digamos, como hacen en el ciclismo, y por lo tanto no vamos a poder trasladar eso al entrenamiento, eso, con tanta, no sé si decir fidelidad, o sea, de replicar exactamente lo mismo en el entrenamiento que después vamos a tener que hacer en competición. Bueno, supongo que sí podemos hacer, pues mirar segmentos Strava. Entonces, decir, pues, por ejemplo, el año pasado quien ganó esta carrera, o me da igual, o quien hizo top 5, si esa es tu aspiración, si ese es tu objetivo, claro. O me da igual, o quien hizo mitad de tabla, si ese es tu objetivo, pues hizo la última subida de esta carrera, la hizo en no sé cuánto tiempo, aquí vamos a tener que ir un poco old school, pues si subió la cuesta le costó 12 minutos para hacer top 5, por decir algo, por seguir en números redondos, ya sabéis que yo soy popular, o sea, no soy top 5, pero bueno, y supongo que tú que me escuchas pues estás en la misma situación, pero bueno, yo qué sé, pues al punto de la tabla donde apuntes, pues sabiendo que el año pasado, pues eso, quien hizo quinto, venga, pues seguir con el ejemplo, pues hizo esta última subida en 12 minutos, pues lo he visto en Strava, pues yo idealmente tendría que poder hacer esta última subida en 12 minutos. Eso sí que podríamos hacer, ya digo que es un poco rudimentario, pues sería el equivalente a ese análisis de las demandas competitivas. O hubo una bajada al pueblo por una pista hormigonada, que son 2 kilómetros, y eso, el top 5 se la ventiló en 7 minutos. Pues eso es lo que vas a tener que hacer si quieres estar en el top 5. O sea, eso sí que podríamos hacer como análisis de las demandas de la competición. Y luego, pues eso, no vamos a poder hacer una acumulación de X kilojulios para después subir un puerto a no sé cuántos vatios o no sé cuántos vatios kilo, pero sí que podemos hacer pues lo que se llaman modelados. Pues eso también muy rudimentario. Y vamos, que no descubro aquí nada nuevo. Pues si tu carrera objetivo tiene 4 subidas y más o menos son subidas de 12 minutos, 12 minutos, 12 minutos, 12 minutos, por decir algo, pues en tus entrenamientos te puedes montar algo así. Subidas de 10-15 minutos, eso, 4, y sabiendo que la última pues la tienes que hacer, pues eso, en torno a estos tiempos y no sé qué. Por supuesto, si el terreno, el resto de condiciones, o sea, el piso, quiero decir, pues eso, barro, piedras, resbalones, lo que sea, si el resto de condiciones también son parecidos a la carrera, pues mejor todavía, ¿no? Pues ya sería un modelado perfecto.
Bueno, pues no sé si os he dado, pero bueno, creo que por lo menos, ojalá, quiero pensar que sí que hemos podido entender un poquito mejor qué es esto de la revolución, si queréis, de la potencia en el ciclismo, porque es verdad que yo no acababa de entenderlo y decía, pero si es una medida de carga externa, ¿por qué es eso tan importante? ¿No? Y pues y claro, luego, sobre todo eso, escuchando estos podcasts y a intervenir a todos estos investigadores, bueno, que también son entrenadores, bueno, incluso que también son deportistas, quizá ahora amateur, pero han sido en buena parte de los casos también de alto nivel. Yo había leído estos estudios sobre durabilidad, pero eso creo que no acababa de entender, y valga la redundancia, el potencial que tiene este análisis de la potencia, que como he intentado aclarar hoy aquí, o al menos así es como lo veo yo, tendría estas tres implicaciones. Una, análisis de la demanda de la competición. ¿Qué vas a tener que hacer en cada sitio? ¿Y viniendo de qué otro sitio? O punto de la carrera, ¿no? Vale, ¿qué me va a exigir ese último puerto? Bueno. Otra implicación es la perfilación, o sea, saber qué tipo de deportista eres. Si tienes una gran capacidad glucolítica, pues serías sprinter. Si tienes un buen FTP o ese P20 que después multiplicamos por 0,95, pues serías más escalador. Si además puedes replicar ese P20 al final de una etapa o de una carrera de 5 o 6 horas, pues entonces serías encima durable. Vale, ese sería tu perfil. Y puede que haya una persona que haga un puerto muy bien, pero que tenga gran deterioro de su rendimiento tras fatiga. Entonces sería menos durable. Bueno, y tercera implicación, claro, es este reverse engineering que dicen en inglés, que sería ingeniería inversa, es decir, sabiendo a dónde tengo que llegar mi competición objetivo, las demandas que implica, y sabiendo dónde estoy, mi perfil, pues qué cosas vamos a tener que trabajar durante el entrenamiento, el proceso de entrenamiento, o la planificación o la temporada para pues mantener mis puntos fuertes, desarrollar mis puntos débiles y estar bien capacitado para lo que me requerirá la competición. Entonces, quizá esto ha sido una especie de entender a nuestros amigos ciclistas, ¿no? Y bueno, eso creo que, claro, si pudiéramos tener esto en el correr por montaña, quiero decir, una buena estimación de la potencia, claro, ya digo que están estos problemas dependientes con microvariaciones. Y está el problema del terreno. Ay, si no tuviéramos estos dos, pues podríamos traernos a nuestro deporte todo eso que tiene el ciclismo y que por fin yo creo he logrado entender y ojalá os haya logrado transmitir. Y ya estoy empezando a repetirme. Y supongo que como eso no ha llegado, esa estimación de potencia que sortea esos problemas del terreno y de las variaciones en la pendiente, variaciones frecuentes, pues lo que sí que tenemos es que podemos analizar simplemente los tiempos de subida o los tiempos del segmento final o el segmento central en Strava, pues que han hecho pues, nuestros competidores target, o sea, los que están a nuestro nivel, pues sabiendo que es así como se consiguen esos puestos en el ranking, pues ya sabemos lo que vamos a tener que poder hacer. Y eso, pues podemos, a través de modelados, simularlo en nuestro entrenamiento. Venga, cortando ya. ¡Hala! A pisar sendas.